Gracias, Aurelio. Y bueno, esta mañana se encuentra conmigo en el estudio Jorge Aguilar, quien es consultor internacional y viene a platicarnos acerca de la situación en Venezuela y todo lo relacionado a este tema. Jorge, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gretel, y buenos días a todo el teleauditorio. Pues ya decíamos, una situación complicada, difícil, platícanos. Sí, ahorita Venezuela está viviendo momentos de tensión. Se habla de un golpe de Estado, pero en lo que se refiere al derecho internacional y a las relaciones internacionales, pues no es un golpe de Estado en sí, ¿no? ¿Qué se necesitaría para que sea golpe de Estado, Jorge? Para que sea un golpe de Estado tiene que ser una sublevación prácticamente de las Fuerzas Armadas hacia el gobierno que está en ese momento. O también puede ser parte del gobierno, secretarios o ministros, que hagan el golpe de Estado por una vía política. También existen las sublevaciones, las rebeliones, y todos normalmente está a cargo de militares, no está a cargo del pueblo. Acá está erróneamente en Venezuela utilizado el golpe de Estado específicamente por el presidente Nicolás Maduro. Claro. Y siempre habla de golpistas o de golpe de Estado, y no es un golpe de Estado en sí. Porque ¿Cómo no se considera esta? Está, ¿Es un movimiento? Prácticamente es un movimiento social, Ok. porque ni siquiera es guerra civil, porque la guerra civil se da entre militares y una parte del pueblo, o sea, la sociedad civil. Claro. Ahorita prácticamente es un movimiento social el que hay. El presidente interino Juan Guaidó, pues en muchos lugares lo mencionan como que se autoproclamó, y la verdad es que no fue así. Él asumió el poder del interinato. Que eso hay que recalcarlo, ¿no? Porque una cosa es proclamarse y otra cosa es asumir. Claro, o sea, él no se proclamó, él asumió las funciones de presidente interino de Venezuela, no es presidente de Venezuela. Y esto pues va a llevar a hacer elecciones en determinado momento. Pues Nicolás Maduro no quiere dejar el poder. Estados Unidos reconoció en segundos al nuevo presidente interino. Que era lo que platicábamos, ¿no? La mayoría ya reconoció a él como presidente Prácticamente interino. toda América Latina Sí, reconoció así es. a Juan Guaidó. México pues se quedó misteriosamente en un estado neutral para ver qué pasa. Está viendo desde lo lejos a ver qué está pasando. No quiere dar su opinión, quién sabe por qué. Situación rara y extraña. México siempre ha sido uno de los principales actores a nivel internacional en mediaciones. Bueno, ahorita quiere mediar igual, pero hay unas situaciones muy claras de dictadura en Venezuela, y pues ya en determinados momentos pues no se puede llegar a una mediación. El presidente Nicolás Maduro rompe relaciones ese mismo día con Estados Unidos, Sí. pero le sigue vendiendo el petróleo. Así ¿no? es. O sea, sigo mi negocio, pero ya no te quiero, ¿no? Ya no, exacto. Entonces no puede ser una situación así. Ayer Así como un amor enfermizo, ¿no? Así es, pues ya no fue tan enfermizo, pero ayer Estados Unidos bloquea las cuentas de petróleo de Venezuela. Entonces ahora sí Venezuela ya se molestó, porque es la única forma que tiene de ingreso a nivel internacional, porque tiene aparte un bloqueo desde hace prácticamente año y medio por Estados Unidos, como lo tiene Cuba. Y pues eso cerca al país y provoca que los regímenes dictatoriales, como es este caso, pues lleguen a caer en determinado momento. Cuba se ha mantenido muchos años, quién sabe cómo, es algo para la historia y para estudiarlo. Y pues ahorita con este personaje, pues sí, yo creo que no le quedan muchos días en el poder, porque sí es... No está reconocida las elecciones que hubieron en mayo en Venezuela. Bueno, desde ahí empieza, ¿no? Empieza todo, porque no es un presidente legal, por así decirlo. No, la parte que se encargó de hacer las elecciones en Venezuela en mayo no es la oficial. Claro. Entonces es una que no está contemplada en la Constitución, entonces pues todo se basa en la Constitución. La Asamblea Nacional le rascó a ver de dónde podía, y se dieron cuenta que era Nicolás Maduro. Apenas tomara el poder, lo tomó o sea, rindió protesta como presidente el 10 de enero, pues se dieron cuenta de que estaba usurpando la presidencia del país, siendo un presidente ilegal. Así es. Entonces, repito, Juan Guaidó asume la presidencia de Venezuela.
no se autoproclama ni nada por el estilo. Efectivamente. Oye, Jorge, y en este caso, ¿qué es lo que pudiera suceder con este problema que hay para México, para otros países? ¿Cuál es la situación que...? Ya es un merjunje Sí. muy bonito, ¿no? O muy feo, en dado caso, porque están es. las tres potencias, las tres mayores potencias del mundo ya metidas en esta zona de nuestro continente. Estados Unidos por un lado y China y Rusia por otro. China y Rusia pues tienen sus intereses, al igual que Estados Unidos debe tener sus intereses. Claro. El interés es el petróleo, porque Venezuela es uno de los productores más grandes de petróleo en el mundo, junto con los países árabes. Ahorita, el día de ayer, se filtraron durante la rueda de prensa en la Casa Blanca del jefe de seguridad una nota en la que decía que se mandaran 5,000 soldados a Colombia. Entonces esto empieza a hacer pensar a la gente, pues a Venezuela le debió haber puesto los pelos de punta, porque pues ya le están mandando al ejército de Estados Unidos, que es el más poderoso del mundo. Y luego viene el de China, que es el más grande del mundo, y luego viene el de Rusia, que tiene muy buen armamento tecnológico. Entonces esto pues ya se está poniendo caliente la situación, porque Rusia amenaza a Estados Unidos amenaza a Venezuela, China todavía no ha emitido un punto en ese aspecto firme, pero Rusia sí dice ya que si hay intervención militar, pues va a haber intervención militar rusa. Entonces es una conjunción de inestabilidad que está viviendo la zona, que ningún país de América Latina quiere. Ya pasaron por dictaduras, la mayoría de los países, México ya pasó por dictaduras, Argentina, Chile, Bolivia, hay unos que todavía tienen dictaduras como en Bolivia, de hecho, Perú, todos los países de América Latina han tenido sus dictaduras y hemos visto, por desgracia, los desenlaces que han tenido las dictaduras. En Chile hubo miles de desapariciones, pues también en México, como hubieron dictaduras, hubieron desapariciones, nadie sabía dónde había acabado la gente. Así es. Sin duda es un tema que podríamos seguir platicando, Jorge, pero pues el tiempo en televisión es muy breve. Es poco. Es poco, pero te invitamos a que vuelvas. Se trata de resumir un poco. Así es, te invitamos a que vuelvas la otra semana, que aquí te estaremos esperando. Claro que sí, muchas gracias. No, al contrario, a ti muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más Así Noticias más temprano.